¿Será porque me quieres? Si sufres así, ¿será porque me extrañas? ¿Recuerdas tal vez las cosas que han pasado? Qué lejos ya están, qué lejos han quedado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar. Y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy llora por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola, muy sola. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti. Comunicación con José Alegre, si Dios quiere, entre mañana o pasado vamos a tener la comunicación directa con él. Vamos a charlar sobre el evento del 10 de noviembre, más precisamente por el tema movimiento de caballos. Mucha gente preguntando hay mucha gente que quiere participar, mucha gente anotada. El problema es el movimiento de los caballos, de los animales. O sea, si uno va a participar en la prueba de rienda, no puede traer el día, 2 días antes que venga el animal caminando. O sea, se lo puede llevar, sí, pero bueno, una semana. Pero el tema es que después tenés que llevar el caballo, dejarlo descansar, traerlo. Bueno, es todo un tema. Y todo eso se solucionaría si con transporte y con el transporte, y obviamente que siempre se hace un día antes también, porque no se va a hacer el transporte del caballo el mismo día de la prueba de rienda. Acá mi amiga me dice: buen día, doctor, yo amanezco todos los días a las 6 de la mañana. Sí. Seguro. Mi abuela planchaba calefones en la orilla del Salado, allá en la banda. Porque del otro lado estaba mi otra abuela, del lado de Santiago del Estero Capital, que planchaba resorte. No quiero saber. Acá me dice: hola amigo, te estoy escuchando, soy tu oyente de la mañana, Esther de Curuzú Paso. Gracias, Esther, gracias por estar siempre, Nuestra amiga de Paraje Minuane, no sé si estará. Ahora que está lindo los días, capaz me pega un pique hasta Minuane, Voy a llevar unos bizcochitos para el mate y charlar un rato con ella. Acá este mensaje es para usted. Qué temazo para hacer una siestita con José Estilo. Lea. Se va a enterar el matador, Bueno, yo le bauticé Victorio, amigazo. Pero bueno, el nombre es Victorino. Así que sepa disculpar, amigo Victorino. Si Dios quiere, nos vamos a estar conociendo el 23 de noviembre en el bingo de Mirta. Aunque no sé si voy a andar por ahí. Capaz me voy a lo de Mirta y salgo a caminar por acá en la cama, tranqui. Bueno, señores, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que hayan disfrutado de la mañana, a pesar de que... Estaba el matador, se comió todo el guiso, 3 platos se comió. ¡Oh, güey! Un saludo acá para la amiga Susa, que recién se está levantando. Una buena siesta para el amigo Diego Riquelme, que se levantó, comió y ya se está acostando de nuevo.
Salvador Sánchez ya ahora ni habla Salvador, me mandó un audio con música, no se ve que está acostado también durmiendo ya. Saludos para mi madre, para Marita, para la Alejandra, toda la gente de Paso Los Libres, para Vanina, para el amigo Panoso que anda trabajando a full sintonizando la. Oye, amigo Panoso, no le torture más a sus pasajeros escuchándome a mí. Mujer, no digas no. Ponles agua fresca en un jarrón. Llévalo muy junto a tu cama. Bueno, un saludo a una oyente que me está reclamando porque dice le saluda a todas mis amigas, pero menos a ella. Igual usted se portó muy mal. No le voy a saludar más. El sticker que me manda la tía Susel es espectacular. Y después te hace el boludo. Bueno, que tengan una muy pero muy buena tarde. Disfruten de este martes 29 de octubre. Estamos a días de comenzar con los festejos. Vamos a ver qué tenemos organizado. Le vamos a preguntar a la gente qué quieren que hagamos para fin de año. Una despedida retro, un almuerzo. ¿Qué? Ahí vamos a ver, José. Total, ya lo vamos a tener a Miguel. Vamos a hacer la despedida de saliendo al campo también. Toda la despedida. ¿Vale? Bueno, nos estamos viendo. Saludos, que tengan un hermoso martes. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está